Y como les decía, yo soy Emilio Maldonado, soy el director y fundador de la red Pride Connection y hoy tengo el honor de cerrar una semana de actividades que hemos tenido junto a las empresas de nuestra red acá en Chile. Aprovechando un hito muy importante para nosotros, como es la entrega de premios Equidad CL, que es un reconocimiento a los mejores lugares para trabajar para el talento LGBTI+ en Chile, es que hemos ideado una semana que se llama Semana Mejores Lugares, con distintas actividades y conversaciones para distintos públicos al interior de las empresas que obviamente componen nuestra red. El martes tuvimos una actividad inmersiva llamada Operación Day, cómo salvar tu estrategia de diversidad, equidad e inclusión, una actividad que trajimos de Argentina junto a la productora Explosión para hacernos repensar, conversar, sacar ideas en conjunto y de manera lúdica sobre cómo podemos apuntalar y reforzar nuestro trabajo en diversidad, equidad e inclusión en las empresas. El miércoles tuvimos la entrega de certificados a los mejores lugares para trabajar, resultados que pueden ver en nuestro sitio web equidadlatam.cl. Y también tuvimos en esa actividad una charla con un speaker internacional conversando sobre cómo aprovechar estos momentos difíciles para la diversidad, equidad e inclusión como una oportunidad y a qué herramientas podemos echar mano para que eso suceda. Ayer, jueves, tuvimos un encuentro con gerentes C-levels de las distintas empresas de Pride Connection para reforzar la necesidad del liderazgo como pilar fundamental en todas las estrategias de diversidad e inclusión. Y hoy estamos cerrando esta semana con una actividad abierta a todos los trabajadores de las empresas de Pride Connection. Así que si conocen a alguien que todavía no se ha conectado, mándenles el link de Zoom para que puedan sumarse a esta actividad. Y hoy queríamos cerrar esta semana con esta respuesta a esta pregunta de derechos o privilegios. Pero para ahondar en esto y dejar entonces aquí el escenario al experto, quiero ahí que ya vaya prendiendo su cámara y ingrese al escenario. Un amigo de la casa, Juan Enrique Pilla, amigo también mío. Juan Enrique fue presidente de la Fundación Iguales, ahí con Juan también trabajamos mano a mano en un periodo muy lindo también para la Fundación y para el activismo LGBTI+, en Chile particularmente, ahí con todo por hacer, con todo por conquistar, y vaya que se hizo un buen trabajo, Juan, y liderado por ti. Así que Juan, yo te quiero dar las gracias por estar hoy día aquí en nuestro espacio virtual para también un poco escudriñar tu cerebro y tus conocimientos en historia de América Latina y responder esta pregunta, ¿no? ¿Tenemos derechos? ¿Tenemos privilegios? ¿Qué tenemos la comunidad LGBTI+? Juan, bienvenido a este espacio. Te dejo entonces el escenario para ti. Muchas gracias, Emilio. Para mí, como siempre, es una tremenda alegría poder estar acá compartiendo con las empresas, con el trabajo que se realiza, que es tan importante en los espacios laborales, porque precisamente en esta presentación, cuando vayamos avanzando, cuando vayamos revisando la historia de nuestro continente, la historia de la homofobia, la historia de las grandes luchas, vamos a ver también que hasta el día de hoy, los espacios de trabajo, también como otros lugares donde se ejercen otros derechos humanos, como los derechos económicos, sociales y culturales, siguen siendo muchas veces espacios de discriminación. Así que estoy muy, muy contento de poder estar acá con ustedes. Voy a empezar a compartir mi pantalla para que empecemos a conversar sobre esto, sobre la pregunta que nos planteaba Emilio al principio, ¿no? Comunidad LGBTI, ¿esta es una historia de derechos o de privilegios? Y esta pregunta es una pregunta súper importante porque finalmente en el último tiempo hemos visto cómo, cómo pareciera que cierta parte del discurso público ha apuntado hacia que las personas LGBTI tenemos privilegios y prebendas y ventajas por sobre las personas heterosexuales y cisgénero. Y cuando Emilio me invitó a hacerme esta pregunta, bueno, obviamente yo la respuesta la tengo bastante clara, porque soy un hombre homosexual, evidentemente, y he visto a lo largo de mi vida y a lo largo del estudio de los derechos de las personas LGBTI, el avance que hemos tenido, y también, por cierto, me tocó vivir en este país en la década de los 90, donde había una discriminación bastante importante. Eh, Dije, bueno, vamos a hacernos esta pregunta y vamos a ver la mejor forma de responderla. Bueno, Emilio ya me presentó, pero igual esta lámina me pidieron que la incluyera.
Soy Juan Enrique Pi, soy abogado de la Universidad de Chile y ya hace un buen tiempo estoy dedicado a los derechos humanos. Trabajé entre 2014 y 2017 en la Secretaría General de la Presidencia, donde, entre otras cosas, estuve en el equipo que coordinaba la agenda de derechos humanos, porque en ese tiempo no había subsecretaría de derechos humanos en Chile. Y entre 2017 y 2019 fui presidente de Fundación Iguales, junto con Emilio, que era el director ejecutivo, y en 2020 estuve a cargo de la estrategia judicial del primer caso que ganó y que estableció que un niño en Chile por primera vez podía tener dos madres, que como siempre digo, es lo más importante que he hecho hasta ahora en mi vida, así que es un tremendo orgullo. Pero bueno, estábamos preguntándonos qué es lo que vamos a, qué es lo que vamos, de qué estamos hablando, ¿no? Cuando hablamos de comunidad LGBTI. ¿Hablamos de derechos o hablamos de privilegios? Y desde luego a mí me encanta leer, me dedico gran parte de mi tiempo libre a la lectura, y por lo tanto para responder esta pregunta lo primero que se me ocurrió fue acudir a una de mis páginas favoritas de internet, que es la página de la Real Academia Española. Y para eso puse entonces las dos palabras. Primero, ¿qué es un derecho? Desde luego no tengo ese diccionario porque ya uno puede ser un poco más moderno y hacerlo a través de la página web. Entonces me pregunté, ¿qué es un derecho? Y pues, desde luego que derecho tiene muchas acepciones, eh, y una de las acepciones que es la que nos convoca hoy en día a la conversación es esta que señala la Real Academia de la Lengua, que dice, es la facultad del ser humano para hacer legítimamente lo que conduce a los fines de su vida. Y aquí a mí me llama mucho la atención esta definición porque generalmente la podemos dividir en tres partes, ¿no? Primero que es una facultad. ¿Y las facultades en qué consisten? Consisten en la posibilidad de hacer o no hacer, de ejercerla o no ejercerla. La facultad no es una obligación, sino que es una decisión. Y por lo tanto, la primera palabra de la definición de derecho apunta directamente hacia la libertad, ¿no? Hacia la decisión de poder hacer o no hacer algo. Lo segundo, que me llamó mucho la atención de esta definición, es que dice legítimamente. Y esto es muy importante porque evidentemente las personas podemos decidir hacer o no hacer muchísimas cosas, pero no todas las cosas son legítimas, ¿verdad? Si yo decido, porque me enojo con mi vecino, ir a incendiarle el departamento, evidentemente que eso no es legítimo, ¿no? Si yo decido dedicarme a una actividad ilegal como el tráfico de drogas, evidentemente eso no es legítimo, ¿verdad? Entonces, esto es una facultad, es la facultad para decidir algo que sí es aceptado por la sociedad, que sí tengo la libertad para realizarlo sin consecuencias, ¿no? Y la tercera parte, que fue la que más me gustó de esta definición, dice que conduce a los fines de su vida. Es decir, de nuevo volvemos a la libertad y volvemos a la libertad de decidir y de proyectar nuestras propias definiciones y nuestras propias metas y objetivos en esta, la única vida que hasta el momento sabemos que tenemos, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿qué es un derecho entonces? El derecho es algo que está directamente relacionado con la posibilidad de ser libres en un ambiente y en una sociedad donde nuestras decisiones son respetadas, porque lo hacemos legítimamente con el objetivo de cumplir los objetivos de nuestra vida. Bueno, ¿y qué es un privilegio? Desde luego también busqué la palabra privilegio. Y aquí pareciera que nos encontramos con algo no directamente opuesto, digamos, pero otro orden de cosas. Porque dice que un privilegio es exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien, por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia. Es decir, es la posibilidad de no hacer algo a lo que estoy obligado. Se contrapone la posibilidad de elegir, ¿verdad? Se supone que aquí yo no tengo la posibilidad de elegir y tengo que realizar algo y sin embargo pareciera que por una ventaja o por una concesión no tengo que realizar esa obligación, ya sea por un superior, porque un superior lo determina, o por una circunstancia propia. Por lo tanto, estamos hablando de dos cosas distintas, evidentemente, de ejercer un derecho y de ejercer una facultad para conseguir los objetivos de mi vida o de tener una ventaja sobre el resto por una concesión que se me ha entregado por la ley, por una circunstancia o por un superior. Entonces, aclarado esto, aclarado cuál es la diferencia entre un derecho y un privilegio,
la siguiente que se me ocurrió era, bueno, ¿cómo vamos a saber si el avance en el reconocimiento de derechos de las personas LGBTI se ha constituido en un privilegio o en un legítimo reconocimiento de esos derechos, ¿verdad? Y para eso decidí que nuestra mejor amiga era la historia. Como yo les decía, a mí me gusta mucho leer, así que leo también mucha historia, y leo, bueno, y mucha literatura, y por lo tanto, al momento de determinar quién iba a ser nuestro protagonista, me cuestioné bastante, ¿eh? Y sin embargo llegué a la conclusión de que la mejor forma de relatar esta historia era a través de lo que denominé el hombre anónimo. Este hombre anónimo es una persona, es un varón, desde luego que esto puede ser un varón o una mujer, pero decidí que era un varón por la foto que les voy a mostrar a continuación. Y este hombre representa a muchos y muchas en todo el mundo. Y por cierto, este hombre, que lo vamos a poner ahora, que no sabemos el nombre, no sabemos cómo se llama, no sabemos dónde vive, es un hombre que ha pasado por todos los tiempos y por todos los lugares del mundo. Es un hombre, podríamos decir, un hombre que se repite y que está presente, ha estado presente en el pasado, está presente hoy en día y lo más probable es que también esté presente en el futuro. Y este es el hombre al que les quiero presentar. Este señor, que yo no sé cómo se llama, como les decía, no sé dónde vive, me imagino que en un país de habla inglesa por los carteles que tiene, es un hombre que está ejerciendo un derecho a la manifestación, ¿verdad? Él tiene derecho a manifestarse, tiene derecho a la libre expresión y se encuentra entonces en la calle con dos carteles, uno que dice Dios odia a los homosexuales. Desde luego la palabra fags no podemos traducirla como homosexuales, sino que más bien podríamos traducirla como maricones. Dios odia a los homosexuales y los homosexuales condenan a las naciones. Este hombre, eh, desde luego, un día salió de su casa y dijo, bueno, aquí está pasando algo respecto de los derechos de los homosexuales y por lo tanto nosotros tenemos que manifestarnos en contra. Y para manifestarnos en contra vamos a decir que Dios los odia. Y que no solamente los odia, sino que además ellos condenan a las naciones. Y cuando yo conocí esta foto, lo primero que me pregunté, porque esta es una foto que yo uso mucho para mis presentaciones y para las clases que hago, me pregunté, ¿a este hombre de dónde se le ocurrió esto? O sea, ¿por qué decidió un día decir, bueno, Dios odia a los homosexuales? Porque me imagino que no se le ocurrió a él. No debe haber sido una idea original de su autoría, ¿no? Tiene que venir de alguna parte esta idea. Y por lo tanto, me puse a investigar. Y desde luego que para contar esta historia yo podría irme mucho más atrás de las tres personas que hoy en día estamos viendo ahí en la pantalla, que es porque esta lámina le puse los tres españoles, aunque en verdad hay dos españoles y un genovés. Pero podríamos irnos mucho más atrás porque el primero de los españoles que está ahí, que es el de la izquierda, que es un dibujo medieval, ¿no? Es el rey Alfonso X el Sabio, que fue un rey de Castilla. Este rey es más o menos el tatarabuelo de Isabel la Católica, para que se vayan haciendo una idea. Fue rey por ahí por el siglo XII. Y, no por el siglo, sí, por el siglo XII, por el siglo XII. Y Alfonso X el Sabio, que era rey de una parte de lo que hoy en día es España, porque España está dividida en dos reinos, en el reino de Castilla, donde él era rey, y en el reino de Aragón, en un momento dijo, tengo un problema porque mis súbditos no conocen las leyes del reino, y por lo tanto tengo que hacer que la gente las conozca. Y para hacerlas conocidas, el rey Alfonso X el Sabio decidió hacer lo que hoy en día conocemos como un código. Es decir, una recopilación de leyes donde pudiera efectivamente la gente enterarse de cuáles son las normas que regían este reino. Y al momento de hacer esta recopilación, cuando tuvo que llegar al derecho penal, que es el derecho que tiene penas corporales, ¿verdad? Donde hoy en día la gente se va a la cárcel, dijo, bueno, ¿cómo vamos a definir cuáles son las leyes penales, aquellas cosas que están prohibidas por ser un delito? Y dijo, bueno, lo más fácil para hacer esto es equiparar las leyes, los delitos con los pecados. Por supuesto, el rey Alfonso X era un rey católico. Y por lo tanto, tomó los pecados de la Iglesia Católica y los convirtió en delitos. Y esta es una de las primeras mezclas en donde vemos cómo la religión se involucra dentro de las leyes de los estados, ¿verdad?
Y dentro de esas leyes, dentro de esos delitos, habían delitos que hoy en día están muy abandonados y que, desde luego, ya nadie se va a la cárcel por ellos porque no constituían delitos, como la blasfemia, como el adulterio, como la brujería, etcétera. Pero sin embargo había un delito que había sido establecido por un papa unos siglos antes, que era el delito, que era el pecado de la sodomía. Y el pecado de la sodomía, entre ellos, incluía el sexo entre hombres adultos consentidos. Y por lo tanto, a través de esta codificación que hace Alfonso X, en la sodomía entra dentro de los delitos del Reino de Castilla. Bueno, luego la tataranieta de Alfonso X se va a casar con el rey Fernando de Aragón, España se va a unificar en un único estado, ¿verdad? Y por ahí, por el año 1492, le van a decir al segundo español, entre comillas, que en verdad, como les dije, era genovés, le van a decir que vaya a buscar las Indias navegando hacia el otro lado, navegando hacia el este, en vez de, perdón, hacia el oeste, en vez de hacia el este. Y Cristóbal Colón va a tomar unas carabelas y se va a subir arriba de estos tres barcos y va a navegar buscando las Indias, pero no se va a encontrar con las Indias porque entre España y las Indias había un tremendo continente llamado América. Y luego van a empezar los españoles a conquistar este continente y van a comenzar a fundar distintas ciudades. Y la tercera foto del tercer español que está ahí, que llega, por cierto, acá un poquito más un poquito más al poniente donde estoy yo ahora, se llama Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia, 50 años después del descubrimiento de América, va a llegar a este mismo lugar donde estoy yo ahora, Santiago de Chile, y va a fundar esta ciudad. Y al momento de fundar esta ciudad, tanto Cristóbal Colón como Pedro de Valdivia y como todos los fundadores de todas las ciudades de América, traían no solamente sus armaduras y sus caballos y su intención de encontrar oro, ¿no? Y de hacerse ricos y de hacerse famosos a través de sus empresas de conquista, sino que también traían bajo el brazo un libro. Y el libro que traían bajo el brazo se llamaba Las siete partidas de Alfonso X el Sabio, que eran las leyes que regían en Castilla y en Aragón al momento del descubrimiento de América. Y por lo tanto, esa codificación que hizo Alfonso X el Sabio muchos siglos antes va a llegar a este continente a convertirse en ley, porque nosotros durante los próximos 300 años vamos a ser una colonia de España y la ley que se va a aplicar en nuestras tierras va a ser la ley española. Sin embargo, en un momento dado, muchos siglos después, ¿verdad? Estamos más o menos 300 años, un poquito más de 300 años más adelante de lo que estábamos comentando de cuando llegó aquí Pedro de Valdivia, cuando llegó Colón y Pedro de Valdivia, va a ocurrir algo en España. Y en España Napoleón le va a haber declarado la guerra a España y va a haber conquistado España y va a haber metido preso a su rey, al rey Alfonso, al rey Fernando VII. Y el momento en que se toma preso a Fernando VII, ya estamos en 1810, estamos muchos años más adelante, al momento en que se toma detenido y preso a Fernando VII y se instaura una nueva monarquía y un nuevo rey con el hermano de Napoleón, las colonias que habitaban, las colonias que existían en América van a decir, nuestro rey no es el hermano de Napoleón, sino que es sino que es Fernando VII. Y por lo tanto, mientras no se libera nuestro rey, nosotros vamos a darnos autogobierno. Y aquí he elegido fotos de una de las primeras juntas de gobierno que existieron en América, la del 19 de abril de 1810 en Caracas, una de las primeras juntas de autogobierno para decidir autogobernarse mientras no se liberara al rey, y la del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, donde el espíritu fue exactamente el mismo. También, por cierto, esto se replicó en Chile, en Quito, en distintos, bueno, en Bogotá, en distintos países donde se formaron estas juntas de gobierno con el objetivo de decir, miren, mientras no se libera nuestro rey, nosotros no respondemos a la autoridad de esta nueva monarquía instaurada. Sin embargo, sabemos cómo termina esta historia y no simplemente no se respetó la fidelidad al rey, sino que además nuestros países terminaron independizándose. Unos años después van a aparecer Simón Bolívar, va a aparecer José de San Martín, va a aparecer Bernardo Higgins, Artigas, Santander,
Sucre, y van a empezar una guerra por la independencia de nuestro continente. Y efectivamente nuestros países se van a independizar. Pero, ¿ustedes se han imaginado cómo fue el día uno de la independencia? Es decir, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, Uruguay, México, cortan con la corona, cortan con España, llevan 300 años de colonia, dicen ahora nosotros somos un país independiente. Bueno, ¿bajo qué leyes nos regimos, no? Y lo que pasó, evidentemente, fue que siguieron funcionando las instituciones que regían en la colonia, en la América colonial, y que eran españolas. Y por lo tanto, las 7 partidas de Alfonso X el Sabio van a seguir aplicándose aún en nuestros países independientes. Y el momento en que nuestros países llegan a la independencia, la sodomía va a seguir siendo, por lo tanto, un delito de cárcel. Luego de eso van a venir, obviamente, los procesos de codificación en cada uno de los países. Van a decir, ¿saben qué? Nosotros no podemos seguir rigiéndonos por las normas de la España colonial. Nosotros somos países independientes, tenemos que hacer nuestras propias leyes. Y al momento de hacer nuestras propias leyes van a ser un código civil, van a ser códigos de procedimiento respecto de los juicios, ¿verdad? Y también van a ser códigos penales. Y al momento de hacer códigos penales van a decir, bueno, ¿cuáles son nuestros delitos, ¿no? ¿Cómo vamos a definir los delitos? Y desde luego una de las fuentes va a ser las 7 partidas de Alfonso X, y por lo tanto muchos códigos penales van a mantener la sodomía como un delito en sus nuevas repúblicas. Es el caso de Chile, es el caso de Ecuador, lo puse ahí también como uno de los ejemplos. Otros países abandonaron la sodomía a finales del siglo XIX. Dijeron esto no va a ser un delito, y por lo tanto muchos países americanos a finales del siglo XIX despenalizan la homosexualidad como un delito de cárcel. Sin embargo, muchos también los mantienen. En el caso de Chile, se mantuvo hasta el año 1999 como un delito de cárcel, y si no me equivoco, Ecuador también hasta muy avanzado el siglo XX. Y por lo tanto, entre los delitos que van a quedar se encuentra que en el caso de Chile se estableció en el artículo 365, donde se decía, el que se hiciere reo del delito de sodomía sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio. Desde luego, ustedes se dan cuenta, ni siquiera se describe cuál es la acción que está penada. Dice, el que se hiciere reo del delito de sodomía. ¿Pero qué es la sodomía? Bueno, la sodomía en ese momento se restringía solamente al acto sexual entre 2 hombres adultos, no entre 2 mujeres, entre 2 hombres adultos. Este delito perseguía solamente a los hombres homosexuales. Y por lo tanto, los estados independientes van a seguir esa tradición de la corona española, y van a seguir penalizando y, por lo tanto, persiguiendo con cárcel a los hombres adultos homosexuales que quisieran consentidamente tener relaciones sexuales. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de que el Estado toma una posición respecto de la homosexualidad, ¿verdad? Por una razón histórica en este caso, por la razón que les acabo de contar. Eh, el Estado, al tomar una posición respecto de la homosexualidad, es decir, al prohibirla expresamente, genera, o más bien que genera, mantiene dentro de nuestras sociedades una aversión hacia la homosexualidad que traspasaba no solamente a las personas, no solamente al Estado, a las autoridades o a las policías, que eran las encargadas de hacer cumplir la ley, sino que también a la sociedad completa. Y aquí puse 3 ejemplos, son recortes de diario, los 3, de distintos tiempos, donde podemos ver cómo distintas personas o distintos grupos perseguían a la homosexualidad. El primero, el que está más a la izquierda, es un recorte de un diario mexicano a raíz de un hecho ocurrido en 1901. En 1901 había un grupo de hombres que se juntaban a hacer bailes eh, en privado, en casas en sus casas, ¿verdad? Donde asistían, eran hombres homosexuales, bailaban, tenían relaciones entre ellos, algunos eran pareja de mucho tiempo, y sin embargo, a raíz de la penalización de la sodomía, la policía los persigue, los encuentra y los encarcela. Y no solamente los encarcela, sino que además los condena a trabajos forzados. Esto es lo que se llama el baile, o se conoce como el baile de los 41.
Hay una película que está en Netflix, si la quieren ver, se llama El baile de los 41, que está inspirada en este hecho histórico, ¿verdad? En este caso, en el caso de los 41, fue la misma policía, es decir, el Estado, el que va y persigue a estos hombres, los encarcela y los condena a trabajos forzados, si no recuerdo mal, en Yucatán. Les recomiendo la película, es bien interesante, sobre todo en este contexto de Idaho, para que conozcan cómo era la homosexualidad a principios del siglo XX en México bajo el porfiriato, durante el periodo del porfiriato. El segundo recorte es lo que se llama o se conoce como la matanza de las Gardenias en 1989. Esto ocurrió en Perú, en la selva de Perú, específicamente en Tarapoto. Esto, eso sí, no lo hizo el Estado, lo hizo un grupo guerrillero llamado Tupac Amaru, donde entró también a una discoteca donde se congregaba la comunidad homosexual, sacó a 8 personas y las fusiló en el descampado, ¿no? Hasta el día de hoy, esta matanza de las Gardenias ocurrida en 1989 no tiene responsables, no tiene personas encarceladas. Y aquí podemos ver también cómo la violencia contra las personas LGBTI no era simplemente que el Estado estuviera de manera constante persiguiéndolas, pese a que sí lo hacía, sino que además se toleraba que otros grupos o otras personas, también privados, civiles, no en representación del Estado, pudieran asesinar y perseguir a personas de la comunidad LGBTI, como ocurrió en este caso en Perú. No es el único caso de Perú, por cierto, en el cual grupos terroristas tomaron bajo una lógica de limpieza social a personas LGBTI y las asesinaron. Eso ocurrió en 1989 en Tarapoto. Y el tercer ejemplo que les quería poner es uno de Chile, donde esta es la portada de un diario, la portada del diario El Clarín. Un diario que en 1973, a raíz de la primera manifestación que homosexuales realizaron en Chile, en Santiago específicamente, en la Plaza de Armas, para pedir un respeto a sus derechos, tituló de la siguiente manera: Colipatos piden chicha y chancho. Es decir, no solamente había que aguantar la persecución del Estado, la persecución o los abusos por parte de privados contra la comunidad LGBTI, sino que además la prensa también se burlaba y atacaba a la comunidad LGBTI cuando pacíficamente se manifestaba y pedía simplemente un reconocimiento de derechos. Pero desde luego que en esto va a haber un punto de inflexión. Y en 1969, en Nueva York, un grupo de personas, un grupo de homosexuales que se reunían en el Stonewall Inn, que hoy en día, hasta el día de hoy, es un lugar que está abierto en el Greenwich Village, en Manhattan, van a decir basta de la persecución estatal. Porque ¿qué es lo que pasaba en el Stonewall Inn? Se juntaban hombres y mujeres homosexuales, mujeres lesbianas, personas trans también, a divertirse, a pasar un rato, a bailar, a conocerse, y sin embargo la policía llegaba, los expulsaba, los golpeaba de manera sistemática. Sin embargo, el 28 de junio de 1969, las personas que estaban ahí congregadas van a decir: no podemos seguir aceptando esto, y lo que van a hacer entonces va a ser rebelarse. Y esto es lo que comienza durante un buen periodo de tiempo, durante unas buenas semanas, lo que se llamó los Stonewall Inn Riots, es decir, los desórdenes del Stonewall Inn. ¿Qué fue lo que pasó? Comenzó una batalla en la calle entre las personas LGBTI y la policía. No estaban disponibles para seguir aguantando el acoso de el Estado simplemente por ser homosexuales y por querer juntarse en un lugar en privado, no en público, donde pudieran pasarlo bien, donde pudieran divertirse. Entonces, cuando vemos esto, uno dice, bueno, ¿cuál fue la primera demanda de las personas LGBTI? ¿Fue acaso el matrimonio igualitario? ¿Fue acaso la ley de identidad de género? ¿Fue la adopción o los derechos filiativos? ¿Fue la ley antidiscriminación? La verdad es que no. La primera demanda de la comunidad LGBTI en el mundo, y la que da inicio al Día del Orgullo, que se celebra el 28 de junio, porque lo que estábamos viendo anteriormente ocurrió el 28 de junio de 1969. Lo que da pie a estas primeras demandas, a esta primera organización de personas LGBTI
luchando por sus derechos, luchando por ser reconocidos y por poder desenvolverse en la sociedad de manera tranquila, es este derecho, el derecho de vivir en paz. Y ahí vemos, esta lámina la acompañé con una de las primeras marchas del orgullo realizada en Ciudad de México, donde el cartel que se presenta dice alto a la represión a homosexuales y lesbianas. Porque efectivamente, como les contaba al principio, al tener una sociedad que, por razones históricas, nos fuimos hasta Alfonso X el Sabio, es decir, al siglo XI, pasamos por Colón, fundamos nuestras ciudades, se fundaron nuestras ciudades, fuimos colonia, nos independizamos, todo ese contexto histórico, el Estado constantemente lo que buscaba era perseguir a las personas homosexuales. Personas que probablemente tenían un trabajo, personas que probablemente salían a realizar sus labores diarias como cualquier persona, iban a comprar su comida, hacían el aseo de sus casas, celebraban el cumpleaños de sus familias, de sus padres, de sus madres, de sus hermanos. Personas que, como cualquier otra persona heterosexual y cisgénero, buscaban simplemente un espacio en la sociedad. Sin embargo, el Estado había decidido no darles ese espacio. Por eso, la primera demanda, la que da origen al movimiento LGBTI moderno, que parte en 1969 con Stonewall, es alto a la represión, alto a la persecución. Queremos vivir en paz y queremos que nos dejen tranquilos. Esa fue la primerísima demanda. Sin embargo, en 1969, desde luego, estos hechos ocurridos en Nueva York van a empezar a generar una tremenda ola en otros lugares del mundo. Parte en Estados Unidos, por supuesto, de hecho, al 28 de junio de 1970, es decir, un año después de los desórdenes de Stonewall, o el primer desorden de Stonewall, se va a hacer en Nueva York la primera marcha del orgullo. Estas marchas del orgullo van a replicarse en otras ciudades estadounidenses, van a comenzar a replicarse también en Canadá, van a comenzar a replicarse en Europa y, por supuesto, no van a tardar en comenzar a replicarse en América Latina. Y yo aquí elegí tres fotos, porque estas tres fotos son particularmente representativas de lo que significaba marchar en la época de la persecución estatal. Porque por mucho que la gente se haya levantado y que haya comenzado el concepto del orgullo y que en Estados Unidos hayan comenzado a exigir que la policía dejara de perseguir a las personas homosexuales, lo cierto es que la represión no se detuvo. La sodomía no dejó de ser un delito en la mayoría de los países donde estaba penalizada simplemente porque en 1969 en Stonewall hubo un desorden. Y por lo tanto estas marchas empezaron a replicarse. Y al replicarse en América, aquí elegí tres marchas de América, que las tres tienen una característica muy especial. La primera es una de Santiago de Chile, la primera marcha del orgullo en Chile en 1991. La segunda es en Buenos Aires, donde vemos dos mujeres besándose. Y la tercera es en Colombia, en Bogotá, donde también podemos ver ahí 28 de junio, Día Internacional del Orgullo, dice, no se alcanza a ver. Trabajadores por la liberación social y la liberación sexual, minorías sexuales, únete. Es decir, de nuevo, liberación social, eso es lo que se pide. De hecho, la sigla móvil significa Movimiento de Liberación Homosexual. Lo que se pedía era ser libres, era ser personas reconocidas para poder desarrollar lo que hablábamos al principio de los derechos, un proyecto de vida sin molestar a nadie, ¿verdad? Una decisión personal de vida. Sin embargo, estas tres fotos a mí me encantan porque tienen una característica que impresiona. Y es que tanto en la primera foto del móvil, en Santiago de Chile, como en la segunda foto de las mujeres en Buenos Aires, como en la tercera foto, la persona del casco azul en Bogotá, tienen la cara tapada. Y tienen la cara tapada porque desde luego que ejercer ese derecho a la manifestación, es decir, salir a la calle con una pancarta que dijera soy homosexual y quiero que me dejen vivir en paz, las personas podían arriesgar ser perseguidas, investigadas y puestas en la cárcel por
cometer el delito de sodomía. O también, por cierto, otros delitos, porque acá no ahondé en eso, pero no solamente fue el delito de sodomía el que prohibió la homosexualidad, sino que además en muchos países se generaron leyes conexas, principalmente durante el siglo XX, donde la homosexualidad también tenía otras penas aparejadas, no solamente en la cárcel, sino el destierro, la requisación de bienes, la internación en centros de salud mental, etcétera. Por lo tanto, ahí podemos ver cómo en estas tres marchas, a principios, no a principios, a finales del siglo XX, cuando comienza este movimiento LGBTI ya en América Latina, las personas no se atreven a marchar con la cara descubierta porque el Estado seguía persiguiéndolas, porque el Estado todavía consideraba que eran personas o bien dignas de la cárcel o dignas de hospitales psiquiátricos o dignas de ser desterrados. De hecho, acá en Chile, las personas homosexuales fueron durante la década del 40 desterradas a Pisagua, a la cárcel de Pisagua, cerca de la ciudad de Iquique, etc. En la gran mayoría de los países, durante el siglo XX, se despenalizó la homosexualidad. Ese delito de sodomía logró derogarse. Luego de estas primeras demandas, ¿no? La primera demanda era despenalización de la sodomía, déjennos vivir en paz, no queremos más represión por el simple hecho de congregarnos en lugares privados. Esa era la razón original. Sin embargo, esto no fue tan simple y no ha sido tan simple en muchos lugares del mundo. Panamá fue el último país latinoamericano en despenalizar la homosexualidad y eso ocurrió en el año 2008. Es decir, ni siquiera 20 años atrás. Y por supuesto, en Chile eso no ocurrió sino hasta 1999. Es decir, el año pasado recién se cumplieron 25 años de la despenalización de la sodomía. Y por cierto, en América todavía quedan muchos países que aún la penalizan. Países de Centroamérica, países del Caribe como Jamaica. Todavía las personas homosexuales arriesgan penas de cárcel por el simple hecho de vivir su sexualidad de manera libre y consentida. Aquí subrayo siempre la palabra consentida porque son personas adultas que deciden hacer una vida en común y sin embargo arriesgan en razón de ello terminar en la cárcel. Por lo tanto, ¿por qué les he hecho toda esta introducción? Porque lo que les quiero decir es que el primer discriminador hacia las personas LGBTIQA+ en el mundo fueron los estados, fueron las leyes. Las leyes prohibieron la homosexualidad y generaron al mismo tiempo una reacción social contraria hacia las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex, queer, etc. Pero una vez que se terminó la persecución estatal, entonces pudieron aparecer otras demandas. En el momento en que el Estado dice, bueno, ya no vamos a seguir persiguiendo la homosexualidad, las personas van a ser libres para proyectar, para realizar sus proyectos de vida, entonces de repente la comunidad LGBTI se dio cuenta y dijo, bueno, sí, mire, yo le agradezco que ya no me meta a la cárcel, pero tengo impedimentos para poder desarrollar mi proyecto de vida, ¿no? Ese proyecto de vida que veíamos cuando hablábamos de los derechos, ¿no? Esas facultades para poder elegir legítimamente las decisiones que me lleven a la realización material y espiritual más profunda que pueda tener. Y por lo tanto, lo primero que se dieron cuenta, evidentemente, es que a las personas LGBTI se les discriminaba enormemente. Se les discriminaba no solamente a través de en los trabajos o en las escuelas o en los centros de salud, sino que además en la violencia callejera. En 1984, si bien todavía existía la homosexualidad en Chile, se asesinó a Mónica Briones, o sea, todavía existía el delito de sodomía, se asesinó a Mónica Briones, una mujer lesbiana, visiblemente lesbiana, que iba caminando por la calle en el parque forestal, fue asesinada. Y por supuesto, en el año 2012, la sodomía ya no era un delito en Chile, fue asesinado Daniel Zamudio, ¿no? Y crímenes de odio tenemos bastantes ejemplos en todo el continente. Las personas trans se dieron cuenta de que no podían acceder al cambio de nombre y sexo registral. Y por lo tanto, al no poder cambiar sus documentos de identidad para poder presentarse ante el Estado y ante las otras personas como con el género con el que se identificaban, entonces una vez más al Estado le dijeron, yo quiero decidir, pero usted no me permite decidir. Y por supuesto, también comenzaron las demandas relacionadas con la familia. Originalmente,
con una unión civil distinta del matrimonio, donde las personas pudieran protegerse de los intereses principalmente patrimoniales que pudiera tener una pareja. Sin embargo, no bastaba porque desde luego que las personas, si querían acceder a los derechos de familia, era porque tenían también un proyecto de vida en común, era porque se enamoraban de otra persona y porque querían convivir y vivir su vida con la persona que amaban. Y por lo tanto, la agenda las demandas de la comunidad LGBTI comienzan a abrirse y comienzan a ser distintas y múltiples, ¿verdad? Y sin embargo, pese al poco tiempo que llevaban todas estas demandas, desde la despenalización de la sodomía en los países y desde el principio del movimiento LGBTI, que es, como les decía, a finales del siglo XX, ya a principios del siglo XXI, es decir, en un transcurso aproximado de 30, 40 años, comenzamos a ver los avances y la consolidación de lo que se llaman las leyes de igualdad formal. ¿Y por qué se llaman leyes de igualdad formal? Porque lo que hacen es establecer que efectivamente las personas puedan decidir, tomar las decisiones sobre su vida en igualdad de condiciones. Que si alguien quiere cambiar su nombre, su sexo registral, puede hacerlo a través de un procedimiento expedito y no discriminatorio. Que si una persona es despedida en razón de su orientación sexual de su trabajo, pueda alegar ante los tribunales de justicia que ese despido es injustificado. O bien que puedan realizar y consolidar sus relaciones familiares de manera libre, ya sea a través de el matrimonio, a través de una unión civil o a través de una unión de hecho, sin ningún contrato de por medio, pero que se les reconozca efectivamente como una familia, tanto a ellos como también a sus hijos. Y aquí elegí 3 fotos también de 3 momentos históricos de América Latina. La primera es la aprobación de la ley antidiscriminación en Colombia. Esa es la plaza principal de Bogotá, donde está la catedral y el Senado y el Palacio Nariño detrás. En el año 2011, en Bogotá se aprueba la ley antidiscriminación y por lo tanto discriminar se convierte en una falta y en algo condenable desde el Estado de Derecho, ¿no? Por cierto, aunque les parezca sorprendente, en muchos países hasta el día de hoy discriminar no es algo que esté expresamente prohibido por las legislaciones. Y por lo tanto este hito es sumamente importante en Colombia como también lo fue en otros países de nuestro continente. En el año 2013, la segunda imagen que vemos ahí al medio, donde podemos ver a 2 mujeres de blanco casándose en Brasilia. Lo que está detrás de ese edificio es el Congreso de Brasil, en la ciudad de Brasilia. En 2013, Brasil aprueba el matrimonio igualitario. Y además Brasil lo logra desde una forma muy novedosa, donde, por cierto, muchos otros países luego han logrado el matrimonio igualitario de la misma forma, que no es a través de una ley, como ocurrió en Chile o como ocurrió en Argentina, sino que a través de una decisión de la Corte Suprema. Eh, y la Corte Suprema dice, es una discriminación que las parejas del mismo sexo no se puedan casar y por lo tanto vamos a permitir, el Estado debe permitir que las parejas accedan al matrimonio. Y en la tercera imagen podemos ver la aprobación de la Ley de Identidad de Género en Bolivia el año 2016, donde las personas trans pudieron también acceder a los derechos, al derecho a cambiar su nombre y sexo registral como está contenido en el Estado para adecuar sus documentos de identidad. Y bueno, la pregunta que cae de cajón siempre es, bueno, ya hay una igualdad formal, ¿no? ¿Que acaso no basta con eso? ¿No es suficiente? Y la verdad es que yo digo que no es suficiente. Y digo que no es suficiente porque aquí traje un montón de ejemplos de cosas que han ocurrido en pleno siglo XXI, unos poquitos años atrás. Y desde luego no es suficiente porque la violencia contra las personas LGBTI sigue siendo pan de cada día en nuestras sociedades latinoamericanas. La noticia que ven allá abajo, las mataron por lesbianas, el asesinato de 3 mujeres quemadas vivas, conmociona a Argentina, es una noticia del año pasado. Es una noticia del año 2024, en Buenos Aires, ni siquiera en un lugar perdido de la Pampa, Argentina, no, en la ciudad de Buenos Aires. Mataron a 3 mujeres quemadas vivas por ser lesbianas, en el primer país que en América Latina aprobó el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque la violencia sigue siendo el pan de cada día. En la segunda foto podemos ver a Jorge Alejandro.
Jorge Alejandro es un joven, o era un joven mexicano de 17 años que a raíz del bullying homofóbico y transfóbico que recibió en su establecimiento educacional, decidió quitarse la vida. ¿Por qué? Porque la violencia no solamente se manifiesta en la forma brutal de la noticia argentina, sino que también en las aulas, en los establecimientos educacionales a través de la burla. Y eso lleva a jóvenes como Jorge Alejandro, de 17 años, al suicidio. Y como también ocurrió con José Matías en Chile, que solamente tenía 14 años y que era un joven trans. Porque, por cierto, en la salud también se sigue discriminando, especialmente a las personas trans, a quienes no se les trata por su nombre social, sino que se les no, trata por su nombre legal muchas veces, sobre todo en aquellos países donde no hay ley de identidad de género. Porque todavía no hay una salud que atienda a las especificidades de, por ejemplo, una persona que consume o toma de manera constante hormonas para adecuar su cuerpo a lo que socialmente parece ser aceptado para un hombre o una mujer. Por lo tanto, ahí también tenemos una brecha tremendamente importante. Y por cierto, como está ahí, como podemos ver en la profesora Sandra Pavés Pavés, que fue la última condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Chile por razón discriminatoria de orientación sexual, nos siguen despidiendo de los trabajos por ser gays, lesbianas, bisexuales, trans o intersex. Sandra Pavés Pavés era una profesora que fue despedida del establecimiento educacional por ser una mujer lesbiana, lo que le costó a Chile una nueva condena en el sistema interamericano. Entonces, volvemos a la pregunta inicial. ¿Estamos hablando de derechos o estamos hablando de privilegios? Yo la respuesta, como les decía al principio, la tengo muy clara. Lo que estamos buscando es simplemente poder realizar nuestros proyectos de vida en igualdad de condiciones, porque por cierto, hasta el día de hoy, si bien podemos tener leyes de igualdad formal y podemos acceder a los derechos y a las facultades y a las decisiones, lo cierto es que los 500 o 600 años de sociedad desde que América se convirtió en una colonia, hasta que fuimos países independientes y hasta el día de hoy, la sociedad sigue teniendo una opinión desfavorable sobre la comunidad LGBTI, sobre la diversidad sexual y de género, y por lo tanto no simplemente nos enfrentamos ya a no poder acceder a ciertas leyes o a ciertas facultades o decisiones que estaban contenidas en las normas, sino que además nos enfrentamos a la discriminación, a la violencia, al bullying, que también, por cierto, cobran vidas. Probablemente no necesitamos más leyes respecto de eso, sino que necesitamos políticas públicas afirmativas, que eduquen a la población en el valor de la diversidad y en el valor de la igualdad. Sin embargo, de un tiempo a esta parte nos hemos encontrado con tremendos desafíos, especialmente con líderes políticos que abiertamente condenan o buscan retroceder los derechos que ha alcanzado la comunidad LGBTI y por lo tanto también eso ha levantado olas de violencia y olas de discriminación en nuestras sociedades que no se veían hace mucho, mucho tiempo. Y bueno, la pregunta que cae de cajón es, ¿qué podemos hacer? Y la respuesta es mucho. Desde las empresas, desde luego, muchísimo. Partir por educarnos, partir por generar conocimiento dentro de los grupos de trabajo, porque nunca sabemos si la persona que está al lado nuestro es una persona lesbiana, gay, bisexual, trans, intersex. No sabemos quizás si su hijo o su hija o su hermano o su padre o su madre están pasando por un proceso también de transición, de salir del closet, de violencia, de bullying homofóbico, y por lo tanto lo primero que deberíamos buscar es ser un aliado, es tratar de informarnos, es tratar de conocer de manera íntegra en qué consisten precisamente las demandas que la comunidad LGBTI ha impulsado y sigue impulsando simplemente con el objetivo de poder vivir en paz, como lo pidieron los manifestantes de Stonewall en 1969, como lo pidieron los manifestantes en Estados Unidos, en Canadá, en Europa y en América Latina, y como lo seguimos pidiendo hasta el día de hoy. Así que esa es la invitación. La invitación es que puedan todos y todas ser aliados de esta causa, a informarse sobre todo en este contexto, en este mundo que vivimos de desinformación permanente, a saber y conocer cuáles son las verdaderas causas y los verdaderos demandas y consecuencias de las cosas que se solicitan y que se piden al Estado para simplemente poder realizar nuestros propios proyectos de vida. Muchas, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Juane, por esta tremenda charla y este tremendo repaso histórico de cuál es de cómo llegamos al día de hoy, ¿no? Nos fuimos muy atrás, muchos siglos atrás, así que también está bueno comprender desde dónde nace nuestra sistema legislativo y también más que legislativo, nuestra forma de pensar y digo, a nivel de sociedad, nuestro rechazo hacia la diversidad, hacia las personas LGBTI más y por qué hemos sido castigadas tanto tiempo. Yo no sé si hay preguntas en el chat o alguien quiera comentar algo. Hay algunas cosas que dice, como Sandra Águila dice, los mismos derechos para otros no significan menos derechos para ti, que no es una torta, no es que te reparta finalmente los derechos. Buenísima la presentación, acá están llegando buenos comentarios también, tanto en privado como para todos. También hay quizás aprovechar estos segundos, Juanes, porque hemos como Latinoamérica, ¿no? Como latinos, hemos ido avanzando, ¿no? Y de hecho, cuando uno mira el mapa del mundo, ¿no? Y aparecen como los países, las zonas de los mundos que tienen más o menos derechos para la comunidad LGBT y más, las Américas, hablemos de las Américas o América, ¿no? Aparece como en una posición ventajosa en derechos, pero dentro de nuestra subregión hay todavía países que tienen mucho por hacer, ¿no? Y pensando en Perú, por ejemplo, Venezuela, ¿cuál crees tú que ahí es la situación o la expectativa para que todos los países más o menos estemos en la misma página en términos de derechos? Es una buena pregunta. Efectivamente, en Sudamérica particularmente ha habido un crecimiento muy desigual o un reconocimiento muy desigual de los derechos. No todo ha ocurrido al mismo tiempo y hay países con tremendos avances. Yo diría que Argentina, Uruguay, Chile son los países más avanzados en la región. Y hay países que avanzan un poco y lentamente, particularmente como Perú y Venezuela. En Perú un grupo muy activo respecto del reconocimiento de los derechos, a quienes además yo les tengo mucho cariño, pero sin embargo hay una sociedad muy conservadora, una sociedad muy, muy conservadora y también hay un tremendo desconocimiento por parte de la ciudadanía respecto de lo que es ser LGBTI. Bueno, y Venezuela vive su propia situación particular respecto de la dictadura en la que se encuentran y por lo tanto eh, ahí hay algo, muchas cosas antes que resolver. Pero también es un país que ha avanzado lentamente. Y también tenemos países intermedios. Yo diría que Chile era un país intermedio hasta hace unos 5 años atrás. Hoy en día los países intermedios yo diría que son Bolivia, Colombia, Brasil. Yo diría que son los países que están avanzando de manera constante y que todavía no logran el reconocimiento completo. Y yo diría que Uruguay, Argentina y Chile son los países que están más avanzados en el subcontinente americano, porque si ya nos vamos, en Sudamérica, ¿no? Porque si nos vamos a Centroamérica, tremendos desafíos, y si nos vamos al Caribe, aún peor. Ujú. Ahí hay una precisión para hacer, porque tú hablaste de la primera marcha gay, que el año 90, en los 90, perdón, en los 90, 91. pero obviamente existió una manifestación previa en los 70 que pudieras aclarar la diferencia, la que ocurrió ahí en la Plaza de Armas de Santiago. Sí, efectivamente. El año 73 hay una primera como congregación de personas LGBTI en la Plaza de Armas, en el Orfeón particularmente. Ese Orfeón hasta el día de hoy, si ustedes van a la Plaza de Armas de Santiago, está ahí. Ahí se congregaron las personas LGBTI con el objetivo de pedir también la despenalización de la sodomía, acceso a ciertos derechos. Sin embargo, la prensa lo tomó de manera muy irrisoria, se burló de ellos como les mostraba en la portada del diario El Clarín, colipatos piden chicha y chancho, o sea, ni siquiera personas LGBTI, ¿no? Colipatos, o sea, un diario podía titular con esas palabras, digamos. Bueno, de hecho, la tercera, hay también aquí una parte que nos saltamos, que fue toda la pandemia del VIH-Sida, ¿verdad? Respecto de esa pandemia, en el año 84, la tercera tituló Muere el primer paciente del cáncer gay, del cáncer gay. Esos eran los conceptos, ¿no? Por lo tanto, claro, eso fue el 73, pero el año 91, ya terminada la dictadura y con el regreso de la democracia, se hace la primera marcha propiamente tal, con el objetivo, o sea, con motivo del orgullo del 28 de junio, por la Alameda, como pudimos ver en esa imagen, con las caras tapadas.
Y por último, pensando en el tiempo, pero algo sí que está bueno comentar, porque estamos hablando de todo el proceso histórico y justo ahora tú recién dijiste, bueno, de los países que están más avanzados está Argentina, Uruguay, Chile, pero justo ayer, el que uno esté avanzado o que se conquisten derechos no te da ninguna garantía de que hayan retrocesos. Y aquí nos piden comentar brevemente en qué pie estamos con lo que ocurrió ayer en nuestro Congreso, ¿no? La votación que no nos pone, no nos llena de orgullo lo que está sucediendo en el Poder Legislativo. Sí, sin duda. Yo creo que el gran problema que hoy en día nos enfrentamos son las noticias falsas. Yo creo que las noticias falsas son el principal peligro que tiene no la comunidad LGBTI, sino la democracia entera. Nuestras democracias penden de las mentiras que se riegan de manera constante a través de distintos medios de comunicación o de redes sociales. Y yo lo que creo que vimos, lo que vimos ayer en el Congreso es en parte eso, es en parte una reacción de miedo ante muchas noticias falsas, como que, por ejemplo, a los niños se les cambia el sexo, que hay cirugías de reasignación genital para menores de edad en Chile, lo cual no es cierto, no ha ocurrido. Y sin embargo, se busca prohibir un programa que busca apoyo psicosocial a esos niños trans y sus familias principalmente, ¿no? Con el apoyo de las familias. Yo diría que el gran peligro que hoy en día nos enfrentamos, no solamente la comunidad LGBTI, sino que todos los grupos de especial protección, y por cierto, todas nuestras democracias tienen relación con esas noticias falsas. Buenísimo. Bueno, estamos pasados la hora, así que vamos a cerrar acá este webinar que repasó obviamente la historia de nuestra América Latina, de dónde llega, de dónde comenzamos y por qué nos cuesta tanto como sociedad aceptar la diversidad y si es un derecho o un privilegio. Así que les quiero agradecer a todas las personas que se conectaron y que se mantuvieron hasta esta hora en este webinar. Va a quedar grabado como dijimos, así que después pueden verlo en nuestro canal de YouTube, que es Pride Connection Chile. Y Juan, te quiero agradecer también por esta clarísima sesión muy pedagógica y recorriendo varios siglos de historia para entender dónde estamos y que claramente no es un privilegio a lo que aspiramos, sino que es a tener los mismos derechos que tiene cualquier persona. Desde esa primera manifestación o primeras manifestaciones de queremos vivir en paz hasta los derechos que se han ido conquistando en el último tiempo. Pero creo que todavía subyace cuando vemos las noticias de 2024, ¿no? El caso de las tres chicas lesbianas Mm. en San Telmo, que fueron quemadas vivas, y los actos de violencia que siguen ocurriendo, es cosa de ir un poquito a la prensa. Hace poco en el sur de Chile también siguen ocurriendo violencias contra personas LGBTI+, es siempre el derecho de vivir en paz. Es lo mínimo a lo que aspiramos. Así que muchas gracias, Juane, por esta sesión. Muchas gracias a todos los que se conectaron y bueno, que tengan un buen fin de semana. Chao, chao. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao. Chao.